Bienvenidos una vez más a su espacio de aprendizaje de Matemática 4. En esta ocasión hablaremos del tema tabla de variación, un tema para el bachillerato en Ciencias y Humanidades. Yo soy la profesora Novia Villanueva, docente de Matemáticas del Instituto Técnico Marco Herminio Fajardo ITA. Nuestra expectativa de logro: establecer la relación entre el signo de la derivada y el cambio del valor de la función. Es decir, encontrando el signo de la derivada podemos saber si la función tiene un cambio creciente o un cambio decreciente, que a continuación aprenderemos. ¿Qué conocimientos previos necesitamos? Bueno, para saber interpretar, primero debemos de recordar que es una función creciente. Recuerden, si a medida va aumentando las x y aumentan también las y, entonces la función es creciente. Pero si a medida aumentan las x, los valores en las x, y los valores en las y van disminuyendo, entonces hablamos de una función decreciente. También vamos a necesitar recordar y aplicar todas las propiedades para encontrar la derivada de una función y también recordar lo que es el valor numérico, así como el despeje de las ecuaciones. ¿Qué es una tabla de variación? Nuestra definición nos dice que en un intervalo una función f de x es creciente si x sub 1 es menor que x sub 2, entonces la función en x sub 1 va a ser menor que la función en x sub 2. Y va a ser decreciente si x sub 1 es menor que x sub 2, entonces la función en x sub 1 va a ser mayor que en x sub 2. Tenemos aquí varios ejemplos, ¿verdad? Esta cuando la función es creciente. Si observamos, la recta es y igual a x más 1. La derivada de esta función es 1. Y 1 es mayor que 0, quiere decir es positiva, por lo tanto la función es creciente. En el ejemplo 2 tenemos y igual menos x más 1. La derivada de esta función es menos 1. Menos 1 es menor que 0, quiere decir que es negativo, entonces por lo tanto la función es decreciente. Y tenemos otro ejemplo que hay un tramo, un trayecto de su recorrido del dominio donde la función es decreciente y otro donde la función es creciente. Si observamos nosotros tenemos y igual x al cuadrado, que es la función, la derivada de esta es 2x. Si tomamos valores menores que 0, suponer menos 1, 2 por menos 1, menos 2. Menos 2 es negativo, entonces la función en este trayecto o en este recorrido es decreciente. Y si evaluamos conforme a valores mayores que 0, suponer 2, 2 por 2, 4, 4 es un número positivo, entonces aquí me indica que la función es creciente. Pero igual vamos a hacer varios ejemplos para que ustedes puedan comprender mejor el tema. Tenemos entonces nuestro teorema. Sea una función f de x, una función continua en el intervalo cerrado AB y diferenciable, recuerda que podamos encontrar la derivada en AB abierto. Entonces, la primera derivada de x va a ser mayor que 0 en AB. Si es mayor que 0 me indica que es positivo. Y si es positivo, entonces la función f de x será creciente en el intervalo cerrado AB. También entonces, si la derivada de la función f de x es menor que 0, es decir, negativo, en el intervalo AB, entonces la función es decreciente en el intervalo cerrado AB. Entonces, si es positivo, es creciente la función, y si la derivada es negativa, es decreciente la función. En el ejemplo número 1 tenemos sea f de x igual x al cuadrado menos 4x más 1. Investigue el signo de la función derivada y el cambio de valor de la función f de x. Entonces, lo primero que vamos a hacer es encontrar la derivada de la función. Entonces, tenemos la función f de x igual x al cuadrado menos 4x más 1. Derivando encontramos 2x menos 4. Luego, esta función derivada la vamos a igualar a 0 para encontrar después los valores en x donde esta función derivada se hace 0. ¿Cómo lo haremos? Tenemos la función derivada 2x menos 4
le igualamos a 0. 2x menos 4 igual 0 y despejamos para la variable x. En este caso es una ecuación lineal, solamente nos corresponde despejar la x. Entonces nos quedan 2x igual a 4 positivo, luego x igual a 4 entre 2, x sería igual a 2. Quiere decir que la función derivada se hace 0 en 2. Entonces partiremos de este 2 para establecer nuestros intervalos para evaluar los signos de la función derivada. Es decir, vamos a colocar valores que están a la izquierda de 2, el 2 y valores que están a la derecha del 2. Entonces, la primera derivada de la función f de x es igual a 0 si y solo si x vale 2. Pasamos entonces a construir la tabla de variación. Colocamos x, la derivada de la función y la función. Evaluamos para valores que están a la izquierda del 2, para cuando vale 2 y cuando tenemos valores a la derecha del 2. Entonces, sustituyendo aquí, tenemos 0. 0 está a la izquierda del 2. 2 por 0 es 0, menos 4, nos queda menos 4. Entonces es negativo. Por lo tanto, decimos que esta función es decreciente. Luego, en 2, ya sabemos que la función es 0, entonces vamos a evaluar este 2 en la función original. Tenemos entonces f de 2 igual a x al cuadrado menos 4x más 1. Sustituyendo el 2 y resolviendo, tenemos 4 menos 8 más 1, que esto es igual a menos 3. Entonces colocamos los valores en la tabla. 0 para la derivada y menos 3 para la función. Luego evaluamos entonces los valores que están a la derecha del 2. Colocamos, por ejemplo, el 3. Entonces, sustituyendo 2 por 3 menos 4, esto es igual a 2 positivo. Quiere decir que la derivada en este recorrido es positiva. Por lo tanto, la función será creciente y colocamos una flecha hacia arriba. Por lo tanto, se tiene que, si x menor que 2, entonces la derivada es menor que 0. Por lo tanto, la función es decreciente. En x igual que 2, la función derivada es igual a 0 y en 2 menores que x o x mayores que 2, la función derivada es mayor que 0, por lo tanto la función es creciente. Resumiendo, tenemos entonces la tabla de variación ya construida, ¿verdad? Y vamos a ver aquí la gráfica. La gráfica esta es de la función derivada, ¿verdad? Que es una recta positiva, va hacia arriba, y tenemos la gráfica de la función original. Quiere decir que en este recorrido, antes del 2 es decreciente, ¿ve? Va hacia abajo, y luego del 2 es creciente, va hacia arriba la gráfica. Las flechitas que colocamos en la tabla, si apunta hacia arriba es creciente y si apunta hacia abajo es decreciente. En el ejemplo número 2 igual vamos a construir una tabla de variación. F de x igual x al cubo menos 3x. Los pasos igual para encontrar la solución, derivar la función. Entonces la derivada de esta función nos quedan 3x al cuadrado menos 3. Luego esta función derivada la igualamos a 0. Entonces despejamos después para la variable x. En este caso es una función cuadrática pura. Entonces vamos a aplicar la raíz cuadrada para encontrar la solución. Nos queda entonces 3x al cuadrado igual a 3. Luego pasa a dividir 3 entre 3, nos queda 1. Para eliminar el término cuadrático aplicamos la raíz cuadrada en ambos lados. Entonces tenemos x igual a más o menos 1. Entonces pasamos a construir la tabla de variación. Colocamos la función derivada y la función. Y los intervalos nos quedarían menos 1, los números que están a la izquierda de menos 1, cuando vale menos 1, los valores que están entre menos 1 y 1, porque estamos tomando estos valores, los números que están a la derecha cuando vale 1 y a la derecha de 1. Entonces, evaluando, en el primer trayecto ustedes pueden colocar menos 2, menos 3 y lo evaluamos en la función derivada, suponer menos 1, nos quedaría 1 positivo, por 3 es 1, menos 3 es 0. Entonces aquí tenemos que ya vale 0.
Si colocamos un valor menor que menos 1, puede ser menos 4, menos 3, lo hacen en la calculadora, va a salir un resultado positivo, por lo tanto es creciente. En menos 1 dijimos que era 0 y lo evaluamos en la función original, ¿verdad? Entonces menos 1 al cubo menos 3 por menos 1. Haciéndolo en su calculadora les va a dar resultado 2. Luego un valor que está entre menos 1 y 1, podemos tomar el 0. Entonces 3 por 0 al cuadrado menos 3 es menos 3, entonces es negativo. Por lo tanto la función allí en este trayecto es decreciente. Luego cuando vale 1 ya sabemos que la derivada es 0 y evaluando acá les va a salir como resultado menos 2. Luego tomamos valores que están a la derecha de 1, puede ser 2, 3, 4, cualquier número, ¿verdad? Que sea mayor que 1 y les tiene que salir como resultado positivo. Eso lo pueden hacer directamente en su calculadora o si no, pues igual como hicimos en el ejercicio anterior, utilizando el valor numérico de la expresión. Entonces, si es positivo, es mayor, es decreciente, ¿verdad? Y colocamos la flechita hacia arriba. Entonces, esta es la gráfica de la función derivada, ¿verdad? Aquí podemos observar los valores que están en menos 1 y 1, que es donde toca el eje en la gráfica. Y tomamos también aquí la gráfica de la función. ¿Ven? En el tramo que están menores que 1 es creciente, la gráfica va hacia arriba. Luego en el trayecto que están de menos 1 a 1 es decreciente. Y después en el trayecto de 1 en adelante o mayores que 1 es creciente. Bueno, resumiendo, que hemos aprendido en esta ocasión que si la derivada es mayor que 0, entonces la función es creciente y si la derivada es menor que 0, la función es decreciente. Y construimos la tabla de variación. Luego también observamos entonces que la gráfica si va hacia arriba es creciente y si va hacia abajo es decreciente según los intervalos que tenemos por graficar. Te proponemos los ejercicios para que pongas en práctica lo que hemos aprendido, ¿verdad? Van a elaborar una tabla de variación para estas dos funciones que se presentan y como resultado les tendría que dar esta tabla para el primero y esta para el segundo con los intervalos que aparecen aquí. Esperamos que haya sido de tu agrado esta sesión de aprendizaje. Recuerda quedarte en casa y cumplir con todas las medidas de bioseguridad. Muchas gracias.